A menudo me encuentro con esta idea de que la historia de Jesús en realidad es una copia de mitos antiguos paganos, donde dioses mueren y resucitan. Y el ejemplo que más se da es el del dios egipcio Horus, que precede por muchísimos siglos antes que Cristo. Supuestamente Horus nace de una virgen el 25 de diciembre, tiene 12 discípulos, es bautizado por Anup el Bautista y muere crucificado y es resucitado al tercer día. Y claro, tú escuchas esto y dices, pero menudo pedazo de plagio entonces que es Jesús de todo esto, si es que está calcado, ¿no? Está calcadísimo. Esto es como si yo te dijera, fíjate, mira, acabo de escribir una novela que es una trilogía totalmente original que se llama El Señor de los Palillos. Y consiste en dos chavales que tienen que llevar el palillo de poder, que es mágico, hasta una montaña donde hay que destruirlo, matando a orcos, destruyendo, y hay una oreja de fuego que lo oye todo, ¿no? Y al final lo consiguen, ¿no? Y tú dices, ¿cómo va a ser eso original, Andy? Si eso es un pedazo de plagio enorme, ¿no? No es extrañar que tengamos la misma sensación al oír lo mismo. El problema es que la mayoría de estos datos que se nos dan sobre otros mitos no son verdad. Isis, la madre de Horus, en realidad no era virgen porque cogió el miembro amputado de su marido Osiris y con eso se quedó embarazada. Horus no nació el 25 de diciembre sino a finales de agosto. Horus tampoco tenía 12 discípulos porque eso es una inventada de un poema de hace 150 años y no hace 3.500 años. Horus tampoco pudo morir en una cruz porque la crucifixión no se inventó hasta siglos después por los romanos. Horus además no muere, por lo tanto tampoco resucita. Es decir, cualquier coincidencia con Jesús es absoluto incidente y son enormes inventadas, ¿no? Y dirás, bueno, Andy, pero es que hay muchos otros dioses. También está Krishna, ¿no? Sí, se dice que Krishna nació de una virgen que murió a los 30 años y que resucitó al tercer día. Una vez más, son inventadas, porque él era el octavo hijo, su madre no era virgen, vivió más de 100 años, no 30 años, y no es que él resucitara al tercer día, sino que simplemente se habla de que su alma sube al cielo, como cualquier otro mortal. Y dice, bueno, pero está también Zoroastro. Zoroastro son unos escritos de 1000 años después de Cristo. No es que Jesús copiara a Zoroastro, es que Zoroastro le copió a Jesús. Una y otra vez vas a ver que los datos simplemente no son correctos. Lo cierto es que hace más de 120 años que en círculos académicos, universidades, por historiadores, todo esto se desmintió hace tiempo. Ningún historiador serio te va a decir que esto es así. Pero es que hay un argumento mucho más fuerte. Es que aunque nos encontráramos mitos y religiones que son muy parecidas a las de Jesús, el problema principal es que no hay una relación causal entre esos mitos y los hechos históricos sobre la vida de Jesús. Déjame que te ponga un ejemplo. No sé si te acuerdas de este barco que era enorme, lo llamaban el barco indestructible, con más de 250 metros, que atravesó el Atlántico, se chocó contra un iceberg, se hundió, murieron más de la mitad de los pasajeros porque no había botes salvavidas. Esto ocurrió en una noche de abril. ¿Te acuerdas, no? El Titán. Y dices, no, Andy, no, el Titán no, se te ha cruzado un cable, es el Titanic. Y yo te digo, no, es el Titán. Y tú me dices, Andy, que no, que es el Titanic. Y te insisto, es el Titán. Porque yo te estoy hablando de un libro que se publicó en 1898 titulado El hundimiento del Titán. 14 años antes de que el Titanic se hundiera, en 1912, se publicó esta novela con todos esos sucesos que parecen el guión de la película. Y dices, ¡recorcholis! ¿Cómo es posible que haya semejante coincidencia? Pues lo cierto es que hay muchas coincidencias como estas en la historia. Pero eso no significa que ninguno de los que estamos aquí ahora digamos, ¿será que el Titanic entonces no se hundió? Nadie pone en duda, porque hay un montón de evidencia histórica de que el Titanic está en el fondo del mar y sabemos exactamente dónde ocurrió. Nadie se atreve a decir que porque coincide con una historia anterior, el Titanic nunca se hundió. Y es que ese es el gran problema. No es lo mismo similitud con causa. De la misma forma que no podemos decir que hay una relación causal entre el Titán y el Titanic, tampoco podemos decir que hay una relación causal entre los mitos paganos de otras religiones y los hechos históricos sobre la vida de Jesús. Lo cierto es que tenemos un montón de evidencia sobre la vida
muerte en el siglo I sobre Jesús, bajo Poncio Pilato, y un montón de evidencia sobre su resurrección, que hoy nos puede dar fiabilidad de que es algo histórico. Además, pensar que un montón de judíos galileos podían coger un montón de mitos paganos, lo cual era una aberración para un judío, y copiarlos sobre su Mesías, es impensable. Fíjate, la revista Time, y termino con esto, hace unos años agrupó a un grupo de expertos, historiadores, eruditos, para ver quién era la persona histórica, el ser humano que mayor huella había dejado en la humanidad. Y todos y cada uno de ellos concluyeron de forma inequívoca que fue Jesús de Nazaret.